Nuestro texto para esta mañana es Proverbios, capítulo 3, versículos del 13 al 26, en nuestra enseñanza consecutiva y expositiva del libro de Proverbios. Los invito a ir conmigo a este texto, por favor, Proverbios 3, del 13 al 26. Proverbios 3, del 13 al 26. Así dice el Señor: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida tu alma y gracia tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de caer preso. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto de nuestro pasaje es el padre sabio Salomón luchando por la salvación de su hijo necio Roboam. Vamos a tener un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta aquí en Proverbios. El tema de Proverbios es la sabiduría de Dios que Él quiere dar a los hombres que se hicieron malos y por lo tanto ignorantes de su sabiduría. Y lo primero que aprendimos al ver este libro de Proverbios, algunos conceptos generales que aprendimos, vienen de un pasaje muy importante en el cual les he insistido mucho, Génesis 3:15. Para mí uno de los pasajes más importantes de la Biblia y que debemos saber todos de memoria para poder entender el plan de Dios. Pondré enemistad, dice Dios a Satanás, entre ti, Satanás, y la mujer Eva, entre tu simiente, la descendencia de Eva, que nunca va a recuperar la imagen de Dios, que van a ser siempre iguales a Satanás, y la simiente de Eva, la descendencia de Eva, que por la gracia soberana de la cruz va a recuperar la imagen de Dios. Estos dos, Satanás y Eva, van a estar en enemistad, y estos dos, la simiente o la descendencia de Satanás, Judas, Caín, Esaú, Saúl, y la simiente de Eva, Abel, Set, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Los no creyentes y los creyentes van a estar siempre en enemistad. De esa manera, el mundo que Dios creó es un mundo polarizado. Polarizado significa que hay dos polos que siempre se repelen, se rechazan, están en enemistad. El polo negativo o la simiente de Satanás, en el libro de Proverbios y la literatura sapiencial se le llama necio. Los necios son los hombres que no recuperan la imagen de Dios, y el sabio son los que por la gracia de la cruz la recuperan. Al necio se le llama impío, insensato, simple, burlador, prevaricador. Al sabio se le llama recto, justo, bueno, santo. Todos los calificativos abundantes, sinónimos que todo el tiempo está dando la sabiduría sobre estos dos. El necio se caracteriza porque él aborrece la sabiduría, y el sabio se caracteriza porque él la ama. Todos los que estamos en Cristo ya somos sabios, todos tenemos la mente de Cristo, necesitamos crecer en sabiduría. En el caso de Proverbios, el necio es Roboam y todos los que son como él,
y el sabio es Salomón y todos los que son como él. El necio tiene una mente contraria a Dios, el sabio tiene la mente de Dios o la mente de Cristo. El necio se caracteriza por ser desobediente. Ser necio es ser desobediente, el sabio se caracteriza por ser obediente. La obediencia es el temor de Dios, el temor de Dios es la obediencia, y eso es lo que es el sabio. Esto lo vimos a manera de introducción. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva recordamos las 4 facetas de la sabiduría. Para poder entender la palabra sabiduría siempre tenemos que pensar en esto. Primero, la sabiduría moral. La sabiduría moral es el discernimiento del bien y el mal. El temor de Dios es el discernimiento del bien y el mal. El temor de Dios es llamar malo a lo que Dios llama malo y bueno a lo que Dios llama bueno por el resto de la vida. Ese es el temor de Dios y es obedecer a Dios. Temer a Dios, obedecer a Dios, discernir lo bueno y lo malo, apartarse del mal, buscar el bien. Eso es la sabiduría, y eso es lo que llamamos sabiduría moral. Es la obediencia a la ley moral de Dios. Pero sabiduría no solamente es eso. La sabiduría no solamente es la conducta moral. La sabiduría también es un conocimiento. No se alaba el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Si en algo has de alabarte, alábate en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová. Ser sabio es conocer a Dios y su plan, y eso se llama sabiduría teológica, conocer a Dios y su plan. Pero sabiduría no es solo eso, es también conocer cuáles son los principios, mandatos y ejemplos que Dios nos da en su palabra, que cuando estamos enfrentando una situación práctica difícil, las ponemos en acción, las aplicamos y resolvemos esa situación práctica difícil. Y eso es lo que es la sabiduría práctica. Pero siempre que hablamos de la palabra sabiduría, no debemos olvidar nunca que la sabiduría suprema es la cruz. La cruz es la sabiduría suprema. Entonces, estas 4 cosas siempre están compactadas en una sola cápsula cuando mencionamos en la Biblia la palabra sabiduría. Todas las formas de sabiduría confluyen hacia la cruz. La sabiduría moral va a la cruz, la sabiduría teológica va a la cruz, la sabiduría práctica siempre trae gloria a la cruz. Muy bien, durante este recorrido a lo largo del libro de Proverbios, lo que llevamos ahora, también hemos visto ya algo muy importante, y es que lo que Dios quiere para nosotros sus hijos y lo que Salomón el sabio quiere para su hijo el necio es que su hijo conozca las fuentes de la sabiduría y se sumerja en ellas con mucha fuerza a buscar la sabiduría. ¿Y cuáles son las fuentes de la sabiduría que hemos visto hasta aquí? Las fuentes de la sabiduría son, número 1, el autor inspirado. Proverbios 1:1, Salomón es un autor inspirado. Todos los autores inspirados son una fuente de sabiduría. Segunda fuente de sabiduría, el padre sabio. El padre sabio, los padres sabios y las madres sabias son para sus hijos una fuente de sabiduría. Aquí en Proverbios es el mismísimo Salomón. Número 3, el compañerismo adecuado, el compañerismo con sabios. En Proverbios 1:15 vimos que el hombre malo le dice a Roboam: ven conmigo, tengamos una sola bolsa, vamos a hacer el mal y nos haremos ricos rápido. Y Salomón le dice: no vayas, hijo mío. Lo que le está diciendo Salomón es: cuídate quiénes son tus amigos, porque el que anda con sabios, sabio será. El que anda con necios, necio será. Así que esa es una tercera fuente de sabiduría. Una cuarta fuente de sabiduría la vimos en Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en las esquinas, en los principales lugares de reunión, dice sus razones. El llamado profético de la sabiduría. La sabiduría todo el tiempo está llamando a los hombres en las calles. Allá hay profetas de Dios que están llamando y clamando a los hombres para que vengan a buscar la sabiduría. Número 5, el castigo del amor paternal de Dios. Cuando Dios nos castiga, el castigo de Dios es una fuente muy importante de sabiduría. Y número 6,
Lo veremos el día de hoy, el diseño de la creación. Estas 6 vistas hasta ahora son las fuentes de la sabiduría en las cuales Salomón el sabio quiere que Roboam su hijo el necio se sumerja, que estudie, que ore, que pida. Hijo mío, no desprecies ningún autor inspirado, todos los autores inspirados. Hijo mío, no menosprecies a tu padre. Hijo mío, cuidado con los necios, no sean tus amigos. Hijo mío, escucha el llamado profético de la sabiduría. Hijo mío, cuando Dios te castigue, considérate bienaventurado porque te está dando sabiduría. Hijo mío, mira la creación. Estas son las fuentes de la sabiduría. Voy un poco rápido para no quedarme colgado al final. No me gusta enseñar rápido, pero hoy tengo mucho material y no quiero quedarme colgado. Muy bien, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, el padre sabio comienza a hacerle a su hijo un llamado general. Lo que hemos visto hasta ahora en Proverbios también es un llamado general. Volveos a mi reprensión, Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces, el libro de Proverbios le hace a todos los hombres, Salomón le hace a su hijo también un llamado general. Y luego ya vimos que entró en escena el padre sabio intentando salvar a su hijo necio, y el padre sabio intentando salvar a su hijo necio le hace ese mismo llamado de la sabiduría. Ya vimos en Proverbios 2 del 1 al 6 que el padre sabio le hace ese mismo llamado general a su hijo. Le dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y enseguida Salomón le muestra a su hijo los grandes beneficios que tendrá cuando encuentre la sabiduría. Lo grandemente beneficiado, lo grandemente bendecido, lo grandemente feliz que será cuando él encuentre la sabiduría. Y luego de hacerle este llamado general y darle los beneficios general de la sabiduría, vimos con el pastor Julio en Proverbios 3 que ahora Dios o el padre sabio comienza a darle al hijo necio instrucciones específicas de la sabiduría. Yo quiero que por favor tengan en cuenta eso. Primero, es un llamado general. Todos estamos siendo llamados a buscar la sabiduría y a disfrutar de sus grandes beneficios. Pero ahora el libro de Proverbios ya no es general, sino que se hace específico, y comienza a darle el padre sabio al hijo necio algunas enseñanzas específicas o instrucciones específicas de la sabiduría. Esas instrucciones específicas son, por ejemplo, 1, misericordia y verdad. No se aparten de ti la misericordia y la verdad, las dos juntas. Otra enseñanza específica: confiar solo en Jehová. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Llama malo a lo que Jehová llama malo. Cuando la Biblia nos dice no seas sabio en tu propia opinión, lo que te está queriendo decir es: llama malo a lo que Jehová llama malo y llama bueno a lo que Jehová llama bueno. No seas sabio en tu propia opinión. El sabio en su propia opinión, llama bueno a lo que Jehová llama malo, y por eso es que se desvía, y por eso es que sufre y padece la muerte. Entonces, número 1, misericordia y verdad, instrucción específica de la sabiduría. Número 2, confiar solo en Jehová, llamar malo lo que Jehová llama malo. Número 3, honra a Dios con tus bienes. Muy tempranamente en estos anales de la sabiduría aparece algo que no pareciera ser tan importante, pero lo es, y es que de todo lo que Dios nos da, nosotros debemos apartar una parte para honrarlo. Y recuerden que Roboam iba a ser rey,
Y el rey de Israel tenía que apartar una parte de lo que Dios le daba para traerlo a la casa de Dios y honrar a Jehová con sus bienes. Eso es ser sabio. Eso es parte de la sabiduría, es una instrucción específica de la sabiduría. Número 4, aceptar el castigo de Dios. Vimos con el pastor Julio las grandes bendiciones de ser castigado por Dios. Y después de todo ese recorrido, el sabio, el padre sabio, regresa de esas instrucciones específicas de la sabiduría a darle de nuevo un vistazo a los grandes beneficios de la sabiduría. Regresa, le va a repetir, le repite y le amplía muchísimo más. Hijo mío, escucha otra vez los grandes beneficios de la sabiduría. Así pues que el tema de nuestro pasaje es más beneficios de la sabiduría para estimular al hijo necio a que la busque y la siga, y añade una fuente más de sabiduría. Ese es el tema, voy a repetirlo. El tema de nuestro pasaje es que Salomón, o el padre sabio, añade más beneficios de la sabiduría para estimular al hijo necio a que la busque y la siga, y añade otra fuente de la sabiduría, que es la creación. Añade otra fuente de la sabiduría. Recuerden que ya habíamos visto 5 fuentes de la sabiduría. Aquí añade una más, que es la creación. Así que en pocas palabras, en nuestro texto tenemos 2 cosas: beneficios y fuente. Beneficios y fuente. Tenemos más beneficios de la sabiduría y tenemos otra fuente de la sabiduría. Más beneficios y otra fuente. Y el título que le hemos puesto a la enseñanza en el día de hoy es el mismo de la enseñanza pasada: el rescate del hijo de un sabio. El rescate del hijo de un sabio, segunda parte. Los beneficios de la sabiduría los encontraremos en los versículos 13 al 18 y el versículo 21 al 26, y la otra fuente de la sabiduría lo encontramos en los versículos 19 y 20. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo 10 antes de Cristo, pero hoy no tendremos que viajar al siglo I para ver a Cristo. ¿Por qué? A ver, yo los escucho. Recuerden que esto es una clase. El hecho de que yo estoy aquí parado en el púlpito no significa que no sea una clase. ¿Por qué hoy no tenemos que viajar al siglo I para ver a Cristo? ¿A quién se le ocurre algo? Márgara. Todo el tiempo estamos viendo a Cristo con solo mencionar la sabiduría. No tenemos que viajar al siglo I. Y tampoco tenemos que viajar al siglo XXI para aplicarlo a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hoy nosotros necesitamos la sabiduría. Así que todo el tiempo que estemos hablando de sabiduría, estamos hablando de Cristo y a la vez estamos aplicándolo a nuestras vidas. Muy bien. Entonces, veamos en primer lugar los mayores beneficios o más beneficios de la sabiduría. En realidad, en estos primeros capítulos de Proverbios, uno se asombra de ver cuántos y qué tan variados y qué tan maravillosos son todos los beneficios que la sabiduría puede traer al hijo necio cuando llega a ser un hijo sabio. Son muchísimos los beneficios, muchos. Aquí vamos a ver por lo menos 12. En nuestro texto hay por lo menos un listado de 12 beneficios que trae la sabiduría. Pero todos esos beneficios pueden ser sintetizados en una sola palabra, la palabra con la cual comienza nuestro texto, la palabra bienaventurados o bienaventurado. Y a la vez, cuando pensamos en la palabra bienaventurado, nosotros podemos asociarla con nuestra palabra más contemporánea, que es la palabra felicidad. La palabra felicidad no aparece en sus Biblias. Reina Valera del 60, que es la versión oficial de nuestra iglesia. No aparece la palabra felicidad,
Pero siempre que ustedes encuentren la palabra bienaventurado, piensen en felicidad. O también cuando encuentren la palabra vida, la palabra vida y la palabra bienaventurado en la Biblia son más o menos equivalentes a la palabra felicidad de nuestro tiempo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la sabiduría para el que la encuentra? Muchos, pero todos esos beneficios se pueden condensar en una sola palabra, la palabra bienaventurado. Vean conmigo el verso 13 una vez más. Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Lo primero que tenemos que decir de este pasaje, que es como comienzan más beneficios de la sabiduría, es que en realidad el hombre no halla la sabiduría, sino que la sabiduría lo halla a él. Sí, ya eso todo lo tenemos claro, que la persona no creyente, por mucho que busque, de paso él no quiere buscar a Dios, nunca lo va a encontrar por sí mismo, sino que Dios lo encuentra a él, ¿cierto? Como dice la Biblia, el Nuevo Testamento: yo amo a Cristo porque Él me amó primero a mí. Eso es lo primero que tenemos que decir. Lo segundo es que ser bienaventurado, ser feliz, es estar en un pacto eterno con Dios, recibir el favor de Dios y estar en el favor de Dios para siempre. Eso es ser bienaventurado. Eso es ser feliz. Ser bienaventurado, ser feliz, es estar en un pacto eterno con Dios. Es tener el favor eternamente de Dios. Eso es ser bienaventurado, eso es ser feliz. Pero ser bienaventurado y ser feliz también es sentirse bien en esta vida. Sentirse bien en esta vida. Ser bienaventurado es un estado. Y ser bienaventurado o ser feliz también es una experiencia. La felicidad para nosotros los cristianos es un estado. Soy bienaventurado, tengo un pacto eterno con Dios, tengo el favor de Dios eternamente, y soy bienaventurado, soy feliz porque también me siento feliz. Así que la felicidad es un estado y una experiencia. Un estado y una experiencia. Lo que el pasaje y la Biblia en general nos quiere enseñar es que los creyentes tenemos ambas cosas. Los creyentes tenemos el estado de la felicidad y tenemos la experiencia de la felicidad. El estado de la felicidad y la experiencia de la felicidad. Aunque la experiencia de la felicidad puede variar, nosotros no todo el tiempo tenemos una experiencia de felicidad. Hay momentos muy difíciles en que no sentimos bienestar, Hay momentos muy difíciles en que nos sentimos desagradable, no sentimos felicidad. La felicidad está asociada con una experiencia de sentimientos, de agrado, de bienestar, de placer, de confort. Esa es la experiencia de felicidad. Y nosotros tenemos momentos en que no nos sentimos agradables. Hay momentos cuando yo me levanto enfermo, no me siento bien, pero estoy bien, ¿o no? No me siento bien, me siento mal, no tengo fuerzas, me duele hasta pensar. Y eso es lo que pasa ahora con estos virus que le dan a uno, que le duele la cabeza tanto que uno hasta pensar le da dolor de cabeza. No me siento bien, es decir, mi experiencia de felicidad no está en el estado agradable. Pero mi estado de felicidad no ha cambiado. Yo estoy bien. ¿Estoy bien por qué? Porque a pesar de que tengo gripa, no tengo el favor de Dios eternamente, no voy a ir al infierno, amo a Cristo, Él me ama a mí. Entonces, el estado de felicidad no cambia, pero la experiencia de felicidad puede cambiar. Todo eso está incluido cuando pensamos en la palabra bienaventurado. Todo eso está incluido. Y el texto nos está diciendo que somos bienaventurados. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, es decir, tiene un encuentro personal con Cristo e inicia a vivir en un estado de felicidad, y en ese estado de felicidad va a experimentar mucho una experiencia de felicidad. Va a tener una experiencia de felicidad
frecuentemente. Es más, los cristianos en estados de desagrado y de incomodidad, de dolor y de sentirnos mal, aún en esos estados podemos tener la sensación o la experiencia de ser felices por causa de Cristo morando en nuestros corazones. Aún ahí, nosotros podemos estar en el estado más difícil de nuestra vida y aún así, en ese estado tan difícil, nosotros invocamos al Señor Jesucristo y su dulce amor, su presencia y su belleza vienen a nuestro corazón, y aún en medio de las lágrimas por el dolor que estamos viviendo, el corazón se siente feliz. Así es, se siente feliz, el corazón se siente feliz. Esa es la felicidad que los cristianos tenemos. Las personas en el mundo, ellos, los que no son cristianos, ellos no están buscando un estado de felicidad. Ellos están buscando una experiencia de felicidad todo el tiempo. Y por eso para ellos felicidad es graduarse de la universidad, adquirir un título, ser un cantante famoso, conquistar a una dama para que sea su esposa. Las cosas que traen la experiencia de felicidad es lo que la gente busca en la calle. Lo que la gente no sabe es que para poder tener esa experiencia de felicidad, primero tiene que llegar al estado de la felicidad. Y cuando usted se pasa toda la vida buscando la experiencia de la felicidad, sin darse cuenta de que la felicidad es primariamente un estado, todo el tiempo va a estar experimentando profunda decepción y desaliento, como enseña claramente este mismo sabio Salomón en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés él cogió todas las experiencias de esta vida que hacen sentir al hombre de manera agradable, es decir, cierta felicidad, y se dio cuenta que después de tenerlas todas lo dejaban vacío. ¿Por qué? Porque lo que te hace feliz no es la experiencia de felicidad, sino el estado de felicidad, ¿sí? Y los pobres seres humanos que están allá afuera, cuando ven que no pueden experimentar la felicidad verdaderamente, se deprimen y hasta se quitan la vida, y otros buscan huir de esa experiencia aterradora de no poder encontrar una felicidad verdadera y una felicidad permanente, y entonces se entregan al alcohol, a las drogas, y viven vidas miserables porque no se dan cuenta de que la felicidad no es una experiencia, la felicidad es un estado. Y todo eso está en nuestro texto. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, bienaventurado el hombre que es hallado por Cristo, que encuentra a Cristo y obtiene la inteligencia. Ahora, después de que el hombre tiene a Cristo en su corazón, ¿qué pasa? Cristo le enseña cómo debe vivir, y cuando vive como Cristo le enseña cómo debe vivir, su felicidad aumenta y tiene muchas experiencias de felicidad, muchas. Y eso consiste en la sabiduría. La sabiduría nos lleva a aumentar la experiencia de felicidad que ya tenemos. La sabiduría, el libro de Proverbios para los niños, que ellos son los beneficiarios número 1 del libro, es llegar a Cristo y encontrar la sabiduría. Pero para los que ya estamos en Cristo, el libro de Proverbios es el libro cómo nosotros aumentamos la felicidad que ya tenemos. Es un libro maravilloso, es un libro fantástico, un libro increíble. Con este libro yo voy a experimentar la felicidad más. Yo me voy a embriagar de felicidad. Voy a llegar al punto más alto de mi felicidad. Y esa felicidad es una sola cosa: obedecer los mandamientos de Cristo. Esa es la felicidad, obedecer los mandamientos de Cristo. Entonces continúa diciéndole ahora sí, después de haber entendido este elemento tan fundamental. ¿Cómo así? ¿Ya llegó la hora de las preguntas? Y yo no voy ni en la mitad, hermanos. Ahora sí, Salomón se despliega y le dice a su hijo cuál es esa felicidad maravillosa. Salomón ahora le va a hacer una lista de las experiencias felices. Oigan bien,
Oigan bien, lo que sigue a continuación es una lista de las experiencias felices que van a tener los hijos de Dios que siguen la sabiduría. Número 1, versículo 14. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Hijo, te vas a sentir más feliz que lo que se sienten los ricos cuando ganan mucha plata. Y sus frutos más que el oro fino. Mujeres, damas, es mejor tener la felicidad que da obedecer a Cristo que tener muchas joyas de oro. Apúntenlo por ahí, por favor. Dice el 15, más preciosa que las piedras preciosas. Hermanos, ningún tesoro terrenal te hace tan feliz como obedecer a Cristo. Dice, y todo lo que pueda desear no se puede comparar a Cristo ni a obedecer a Cristo. Amar a Cristo, ser amado por Cristo y amar a Cristo y obedecer a Cristo te da una felicidad que nada se puede comparar con ella. Y sigue la lista de experiencias de felicidad maravillosa. Largura de días, es decir, una vida longeva, pero no solamente una vida longeva, una vida buena. Cuando la Biblia habla de largura de días, se refiere a una vida nueva. No es llegar a ser muy viejo, no, es llegar a ser muy viejo y lleno de días. Cuando la Biblia dice lleno de días, es saludable, vigoroso, fuerte, lúcido, ¿sí? Eso es una de las experiencias de felicidad que te va a dar obedecer a Cristo. Largura de días, está en tu mano derecha, mira lo que sigue, en su izquierda riquezas y honra. Ojo, no quiere decir que todos los sabios, todos los creyentes vamos a ser multimillonarios, como enseña la falsa teología de la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad. No, es que los que somos felices, estamos felices con la comida, la bebida y el techo. No necesitamos riquezas y honra, pero la palabra de Dios dice que muchos van a tener riquezas, muchos pueden tener riquezas. Continúa la lista de experiencias de felicidad. Sus caminos, este texto me fascina, dice, sus caminos, o sea, la forma como se conduce en esta vida, su conducta, son caminos ¿qué? Deleitosos. No me diga que ahí no está la palabra felicidad en forma de experiencia feliz. Está la palabra felicidad en forma de experiencia feliz. Y todas sus veredas paz. Todas sus veredas paz. La palabra de Dios dice, no hay paz para el impío. La palabra de Dios dice, los impíos son como un mar turbulento. No puede reposar, no puede encontrar paz. Por eso es que las personas que no conocen al Señor Jesús fuman marihuana, porque la marihuana les da como una calma, la marihuana como que los calma, pero es una paz que dura muy poco y a medida que vas buscando esa paz te vas destruyendo el cerebro y otras partes del cuerpo, así que es una paz mala. En cambio dice aquí que todos los que amamos a Cristo sentimos el estado de felicidad que Cristo nos da y las experiencias de felicidad por obedecer a Cristo y experimentamos mucha paz. Recuerden lo que dice el Salmo 119, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y ahora viene el verso 18, que ya les conté que es un verso muy importante para mí, un verso maravilloso que me ha servido, que me ha guiado, que ha sido un regalazo de Dios para mi vida, y dice así Proverbios 3:18. Ella, ¿quién es ella? La sabiduría, claro, es árbol de vida. ¿Qué dijimos que debíamos pensar cuando vemos la palabra vida? Felicidad. O sea, ella es un árbol cuyos frutos tú los comes y cuando los comes te dan felicidad. ¿A quiénes? A los que de ella echan mano. ¿Quién es primeramente el que tiene que echar mano de estos frutos? Roboam. Roboam, que es a quien le están dando en primera instancia la enseñanza. Y luego todos los que son como Roboam, los necios. Y para ellos significa venir a Cristo.
Miren qué hermoso. ¿Quién es el árbol de la vida? Piensen en qué lugares nos enseña la Biblia que está el árbol de la vida. En el paraíso, al principio de la Biblia, y en la ciudad celestial, al final de la Biblia, y en la mitad de la Biblia, en el libro de Proverbios. ¿Quién es el árbol de la vida? El árbol de la vida es Cristo. Cristo es deleitoso. Cuando nosotros comemos a Cristo, sentimos un grandísimo deleite. Cuando nosotros obedecemos a Cristo, sentimos un grandísimo deleite. Entonces, ella es árbol de vida. Para los que de ella echan mano, son los niños como Roboam y los necios como Roboam de todas las edades. Pero también para nosotros los que somos sabios, ella es árbol de vida, pero de una manera muy especial. Bienaventurados, miren otra vez aquí la palabra. ¿Qué dijimos que enseñaba esta palabra? Felicidad, como un estado y como una experiencia. Bienaventurados son los que la retienen. Es decir, que los que ya somos sabios, ¿qué tenemos que hacer? Seguir obedeciendo la sabiduría de Dios, seguir obedeciendo la sabiduría de Cristo, seguir obedeciendo la ley moral de Dios, llamando malo a lo que Dios llama malo y bueno a lo que Dios llama bueno, y no salirnos de ahí. Seguir conociendo los atributos y el plan de Dios, seguir solucionando nuestras situaciones difíciles con la sabiduría práctica, mandatos, principios y ejemplos para resolverla, y mirando la cruz constantemente. Así que la sabiduría nos llama no solamente a que la busquemos, sino también a que la retengamos. ¿Y cuándo? ¿Hasta cuándo debemos de retenerla? Hasta el último día de nuestras vidas, cuando nos vayamos de este mundo habiendo corrido una buena carrera y tenido un buen final. Y ahí nos despediremos de este mundo. Adiós, mundo cruel. Y nos iremos de este mundo. Nos iremos de este mundo. Y yo le pido al Señor que ese día, el día en que me vaya a ir de este mundo, yo esté alegre y los que están al lado mío estén alegres porque corrí, y usted también debe desear eso, una buena carrera y tuve un buen final. Y todo eso me lo dio ¿quién? La sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces en el Proverbios 3:18 la lista de beneficios de la sabiduría tiene como un clímax. En Proverbios 3:18 la lista de los grandes beneficios de la sabiduría llega como a su clímax, y ese árbol de vida resume todo y compacta todo en la verdadera felicidad que es Cristo. Y damos un salto al versículo 21, donde el proverbista de nuevo impulsa a su hijo a mirar más beneficios de la sabiduría y a motivarlo a buscarlos. Dice el 21: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Miren la estrategia que está usando aquí. Está repitiendo. Una cosa muy importante que los padres tienen que hacer con sus hijos es repetición, 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 repitiendo. Guarda la ley y el consejo. ¿Cuál ley? La ley moral de Dios. ¿Cuál consejo? Cualquier enseñanza que salga de las fuentes de la sabiduría. ¿Qué es consejo? Consejo es cualquier enseñanza que salga de las fuentes de la sabiduría. Guarda la ley y el consejo. Cualquier enseñanza de la ley moral de Dios, cualquier enseñanza que salga de las fuentes de la sabiduría, guárdala. Y repite, miren, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. ¿Qué son esto? Beneficios de la sabiduría. Entonces andarás por tu camino confiadamente. Confianza, ese es otro beneficio de la sabiduría. Y tu pie no tropezará. Ahora algo que nos falta a muchos: buen sueño. Cuando te acuestes no tendrás temor.
vencer el miedo. Es una de las grandes metas que tenemos los cristianos, vencer el miedo. El vivir en la obediencia a Cristo nos trae vencer el temor. Sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Qué es un sueño grato? Una experiencia de felicidad. Recuerden, la felicidad es un estado que no puede mudar y una experiencia que vamos a experimentar constantemente, aún en medio de experiencias difíciles. Tendrás un buen sueño. Dice 25, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. No tendremos temor del juicio final. La ruina de los impíos es el juicio final, la destrucción de ellos en la tierra y la consecuencia de destrucción eterna en el infierno. Los que andamos en la sabiduría no tendremos temor del juicio final, porque nuestro juicio final ya ocurrió. ¿Dónde y cuándo ocurrió nuestro juicio final? En la cruz. En la cruz ocurrió nuestro juicio final. Dice, no tendrás temor, 25, de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y Él preservará tu pie de quedar preso. Estos son los grandes beneficios de la sabiduría, y se me acabó el tiempo. 3 minutos para hablar de otra fuente de la sabiduría. ¿Cuál es la otra fuente de la sabiduría? La otra fuente de la sabiduría es la creación. La creación. Vamos a leerlo ahí en el verso mientras me proyectan la pantalla. Versos 19 y 20. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos. Cuando usted lea en la Biblia, los abismos se refiere a los mares. El mar se le llama el abismo. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. ¿Qué está haciendo aquí Salomón? Está introduciendo otra fuente de la sabiduría. En esta fuente de la sabiduría nosotros podemos ver varios atributos de Dios y conocer más la sabiduría. ¿Cuáles atributos de Dios vemos en la creación? Primero, su poder. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles desde la creación del mundo por medio de las cosas hechas, de modo que los impíos, los necios, no tienen excusa. Así que al mirar la creación, los sabios vemos el poder de Dios, los necios ven la existencia de Dios, vemos la inteligencia de Dios, la bondad de Dios, la generosidad de Dios, la grandeza de Dios y la hermosura de Dios. 2 ejemplos del mismo libro de Proverbios sobre la sabiduría de la creación. ¿Qué está haciendo aquí Salomón? Le está dando a su hijo otra fuente de sabiduría para que allí se sumerja a buscar. Proverbios 6 del 6 al 8. A los niños les fascina. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Mira sus caminos, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Otra fuente de la sabiduría, la creación. Siguiente versículo. Proverbios 30, 24 al 28. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabios que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. ¿Qué es esto? Esto es otra fuente de la sabiduría para que Roboam se sumerja en ella, adquiera sabiduría y llegue a encontrar verdaderamente la sabiduría. Para terminar, la creación deja al necio sin excusa. Ya lo dijimos, Romanos 1:20, pero la creación deja al sabio sin aliento.
La creación deja al necio sin excusa, la creación deja al sabio sin aliento. Salmo 139, 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Sin embargo, la creación no nos muestra la cruz. Por eso debemos integrar todas las fuentes de la sabiduría para poder llegar a ella, para poder llegar a Cristo como Salvador y para llegar a incrementar nuestra felicidad obedeciendo lo que Cristo nos manda. Aplicación final. Al Padre sabio que estás luchando por la salvación de tu hijo, continúa luchando, continúa invitando a tu hijo a llegar a la sabiduría, a guardar las instrucciones específicas de la sabiduría y ora por él. Conclusión y aplicación para el hijo necio. Hijo, tienes que seguir oyendo, buscando, atesorando y obedeciendo las instrucciones específicas de la sabiduría. Encontrarás a Cristo y encontrarás la verdadera felicidad. Y a todos los sabios que están aquí conmigo, el llamado de Dios para nosotros hoy es a retener la sabiduría. Tarea, memorizar, aprender de memoria y repetir muchas veces el resto de sus vidas Proverbios 3:18. Ella es árbol de vida para todos los que de ella echan mano, bienaventurados son los que la retienen. Un minuto de oración. Señor, te damos gracias por la palabra escrita de Dios. Realmente no hay nada como ella, porque ella nos lleva a Cristo, nos lleva a estar en el estado de felicidad y ella nos lleva a la obediencia a Cristo, nos lleva a experimentar muchísimos momentos de felicidad y a disfrutar de los grandes beneficios de la sabiduría. Trae tu salvación a nuestros hijos amados por quienes oramos, trae tu salvación a toda persona necia que no te conoce y a nosotros haznos sabios hasta el día de la muerte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.